solo su canoa, diría el fundador. Ahora, pero hay un elemento que puede ser útil y le cuento mi experiencia. Yo he sido jefe de Rama Rover y con mi clan empezamos a, tal vez era un jefe muy joven, porque yo estaba terminando mi estudio médico, entonces estaba en mis 24 años, 25 años, y era el jefe de jóvenes que estaban en sus 19, 20. Por lo tanto, algunas inquietudes, algunas visiones eran comunes, no éramos muy distantes como era. Entonces, en nuestra reflexión en un campamento móvil, o sea, caminando por las montañas italianas, decíamos, la tarea, nos dimos un tema para ese año. ¿Qué es lo que haremos cuando seremos grandes? Cuando seremos adultos. Era un tema común. Y ahí nació la idea de un proyecto común más allá de la experiencia Scout, de la experiencia en la asociación Scout. ¿Cuál puede ser nuestro proyecto Scout con S mayúscula en la sociedad? Y salió la idea que vivir la idea de comunidad y de construir juntos un proyecto social tenía un valor que nos permitía de reproducir, de llevar adelante los valores aprendidos en nuestra formación ya como adultos en la comunidad. Y de ahí a unos pocos años hubo todo un proceso, una elaboración, un buscar otras experiencias similares, se construyó una comunidad de vida, o sea, más familias que decidieron vivir dentro del mismo ambiente, si quieren una vecindad, una familia grande, una familia alargada, que permitía recibir niños y jóvenes en dificultad, porque siendo ya más gente en la familia es más fácil, ¿no?, recibir, integrar sujetos difíciles. Y nació un proyecto, se llamaba el Techo, que existe todavía, es más, se ha multiplicado, existen más comunidades familiares de este tipo, con diferencias, porque después tuvieron diferentes caminos, y de los cuales no todos son los rovers desde entonces, pero esos forman todavía el núcleo fundamental. Hoy en día es una cooperativa agrícola, tiene una producción orgánica y enfrenta también la dificultad del mercado, tiene una empresa que quiere realizar también la tarea social de modificar el enfoque de producción agrícola, al mismo tiempo que continúa integrando jóvenes en dificultad. O sea, ya nació un proyecto mucho mayor de lo que nosotros mismos habíamos imaginado. Algunos entraron, algunos salieron. Yo sigo en contacto, pero vivo en Ginebra con mi esposa en una familia tradicional, pero el proyecto sigue y es el resultado de ideas que circularon en el clan. No necesariamente hay que seguir estos caminos, pero para decir, es una fase importante en la cual se pueden establecer también algunas amistades tan fuertes, compartir los valores de manera tan determinante que construye proyectos a futuros que pueden ser todavía el fruto de la experiencia Scout, aunque ya no tengan nada que ver con las actividades en el contexto Scout. Tú me contabas antes de la experiencia ambiental, de la protección del medio ambiente, de la recuperación de la biodiversidad a través de una flor amarilla de Lima, y esto es una actividad, entiendo que la hacen como clan, lo hacen todavía en esa. Pero de ahí podrían hacer un proyecto mucho más grande de compromiso con la conservación medioambiental de nivel urbano, de nivel nacional, de un grupo de este clan. Algunos se irán por otros caminos, pero algunos se apasionan más y de ahí construyen un proyecto, tal vez construyan su propia asociación de protección ambiental. También logran una red que moviliza otra energía para que los políticos se comprometan en defender la biodiversidad en el país, ¿no? O sea, es muy importante crear en el clan, esta es la función, crear tu progresión, completar la progresión personal para que puedan caminarte con tu proyecto personal en la vida, pero también oportunidad para proyectos comunitarios que mañana puedan realizarse más allá e integrando más gente de la que estaban en el clan.
Esto me lleva, y creo que más o menos sobre esto podemos concluir, pero no quiero yo cortarle los tiempos, no, antes de ver impaciencias, etc. En la pregunta de Héctor, que era sobre la política, sobre el movimiento político, el rol político del movimiento, de la organización, en alguna forma. La constitución de la Organización Mundial del Movimiento Scout y probablemente de la mayoría de los estatutos, de las constituciones de las organizaciones nacionales establecen que el movimiento Scout no es político, o es apolítico, y ahí es muy importante interpretar el sentido de esta afirmación. Seguramente debe estar alejado de la política como conquista del poder, ¿ya? Y debe tratar de estar lo más distante posible de las posiciones que se pueden manifestar en la sociedad en cuanto a conquista del poder, los partidos políticos para entendernos, para que nuestra acción educativa pueda ser libre de esta influencia en ayudar la progresión personal, el trabajo de extraer de cada uno su propia capacidad analítica de la sociedad, su propio modo de pensar, su propia visión. Nosotros queremos que cada muchacha, cada muchacho pueden, y cada joven pueda desarrollarse buscando su propio modo de ver, su capacidad crítica y con esa enfrentar la sociedad. Pero esto no quiere decir que el movimiento Scout, por ser método por ser un movimiento educativo y estar basado en un método educativo, no sea eminentemente político. La educación, hermanas y hermanos, es política. Si nosotros ayudamos a los jóvenes a pensar con su propia cabeza, estamos haciendo una acción política fenomenal. Si nosotros ayudamos a los jóvenes a estudiar, a analizar su entorno y entender por qué hay ricos y pobres, por qué hay acumulación de basura, por qué hay algunos desgraciados que viven al margen de la sociedad y la sociedad no se ocupa de ellos, si logramos ayudarlo a pensar alrededor de estas cosas y a traer sus propias conclusiones, nosotros estamos haciendo una acción política fenomenal. Y esta es tarea del escautismo, porque es un movimiento educativo. Entonces, el elemento político es parte integrante de la educación. Existe después un otro elemento político de nuestra educación, y esto lo menciona muy claramente el fundador una vez más, que es el compromiso político que cada uno de los scouts llevará en su vida. No dice ustedes no participen, al contrario. Dice que el scout debe saber participar en la vida política de su comunidad, pero debe saberlo hacer pensando con su propia cabeza. Y de hecho añade, en ese contexto, dice, existe un 11º artículo de la ley Scout que no está escrito y que es: el scout no es un tonto. Piensa con su cabeza. No se deja engañar por las apariencias o por lo que le cuenten, sino que examina, analiza, desarrolla su propio modo de pensar y a través de este autónomo modo de pensar participa y debe participar en la vida social y política y económica, naturalmente, de su comunidad. Y hay finalmente un tercer nivel de político, que es lo de la organización. La organización del movimiento Scout sirve las tareas del movimiento Scout y por lo tanto sirve los valores y sirve la exigencia de un movimiento juvenil. Debe ser capaz de intervenir en los foros apropiados, sean Naciones Unidas, sean foros nacionales, sean consejos escolares en la zona donde trabajamos, para defender los valores que están dentro de nuestro método educativo, los valores de una juventud que pueda participar,
¿no? Estas son cosas que debemos saber enfrentar. En este sentido, el movimiento es una fuerza social y la organización debe saber apoyar esta tarea del movimiento como fuerza social. Desafortunadamente, este era un camino que habíamos emprendido con el Comité Mundial. En el 2006 salió un documento que todavía debe poderse descargar, creo que fue publicado solamente en inglés y francés, no sé si ha sido traducido al español, que se llamaba World Scouting Report, el informe Scout del mundo 2006. El plan era de sacar uno cada año como buena organización que quiere informar de su visión al mundo, y el primer título era La juventud, fuerza social. No se quiso seguir adelante con este proyecto porque esto se ve como una cosa muy política. Es muy político decir que el movimiento es un movimiento de paz y que tiene que trabajar para superar los conflictos. Es muy político decir que es un movimiento que tiene que educar a los jóvenes a utilizar mejor los recursos, a respetar el medio ambiente, a consumir menos para poder permitir a la humanidad de sobrevivir a los desafíos ambientales que enfrenta. O sea, leer la promesa y la ley en una dinámica, en una visión política, porque es político, esto dio susto a algunos. Y esto yo creo que sea la verdadera causa de la crisis. Lo que no le gustaba a esos señores que intervinieron de forma muy poco scout, traicionando de hecho los valores y hasta la Constitución, o sea, hubo violación de la Constitución scout. Esto que lo llevó a esa acción no era la idea que no me gusta la gerencia, que naturalmente es la denuncia aparente, la denuncia externa. No me gusta que se invierta en Picarquín. Este era uno de los argumentos. Uno de los argumentos para sacar al secretario general es que nosotros habíamos defendido la propiedad del Picarquín en Chile como territorio scout, porque había sido regalado por el gobierno chileno a la Asociación Scout. La Asociación Scout chilena la estaba perdiendo por mal manejo de recursos y la Organización Mundial entró en esto asumiendo la propiedad para mantener ese territorio de propiedad del movimiento Scout al servicio del movimiento Scout. Y esto dice, no, esto no son inversiones porque nosotros no somos una empresa de inversiones. Y de hecho pues después lo vendieron diciendo además un mal negocio. O que no había sido inteligente o apropiado invertir en un congreso mundial científico sobre la educación scout. Está escrito, esto lo escribieron, eso eran las denuncias tremendas, por lo cual se pedía la salida del secretario general. Cuando el año pasado finalmente hicieron un congreso científico, pero no lo llamaron el segundo, lo llamaron el primero, porque negando la historia del congreso que se hizo en el año del centenario y que además no costó ni un solo sol, ni euro, ni dólar a la organización Scout, porque encontramos quien lo financiara externamente. Y eran, o sea, las excusas para intervenir de la forma en que se intervino eran de tipo gerencial, mal manejo de los recursos, decisiones asumidas por la Conferencia Mundial o hasta por el Comité Mundial, y no asumida solo por el secretario general, pero sacar el secretario general era la señal de demostrar quién manda en la organización. Entonces, bueno, todo esto evidentemente está afuera de un comportamiento scout, pero a lo que iba yo era la causa real de la crisis fue que nosotros estamos apoyando, incentivando, defendiendo la idea que el movimiento scout juega un rol en la sociedad global y que la juventud es una fuerza social. Parecía que esto no se podía decir. ¿Por qué? Porque hay escautismo, tú me preguntabas el escautismo que he visto en diferentes países, hay países en los cuales el escautismo se ve como un momento recreativo, donde la recreación es el máximo de la educación.
no la transformación del joven en un sujeto adulto capaz de ser agente transformador de la sociedad. Recreación, un momento en el cual estamos todos felices y se forma, claro, el carácter se forma también jugando fútbol, ¿no? Pero si nosotros no vemos que estos son instrumentos de nuestro proyecto educativo, entonces no estamos haciendo escotismo tampoco. Entonces, esta visión, que será en contraposición a una visión eminentemente de rol político del movimiento, esto ha sido realmente el detonador de la crisis. Y al contrario, hay documentos que vienen de mucho antes, además de mi llegada a la Secretaría General, donde se dice justamente que el movimiento cumple con una función política. Repito, política de rol en la sociedad, no de conquista del poder. Entonces, hay estos niveles. Uno es la función eminentemente política de la educación, la tarea que como educadores tenemos de ser capaces de formar adultos que sepan analizar la realidad y por lo tanto comprometerse en una labor política en su comunidad, que puede también desarrollarse en un compromiso con un partido. Esto después es un asunto personal, pero ¿no? Estar involucrado en la dinámica social de tu propia comunidad. Y tercera dimensión, la dimensión propia de un movimiento que, siendo global, el mayor movimiento juvenil mundial, tiene la responsabilidad de jugar un rol en el foro global y con los demás actores globales. Y a veces ese es un desafío enorme, pero por el cual yo creo tenemos todos, no solamente los dirigentes allá arriba o allá lejos, digamos. Arriba no debería haber nadie en el escautismo porque somos todos hermanas y hermanos y somos todos pares, ¿no? Pero tenemos distintas responsabilidades. Esa es una responsabilidad que deberemos asumir todos. Mostrar que el movimiento Scout es efectivamente ese movimiento que el fundador nos dejó para hacer de lo mejor que podamos para dejar el mundo un poco mejor de como lo hemos encontrado. Okay, muchas gracias. Un aplauso fuerte, por favor. Gracias. Bueno, ha sido una noche de bastante reflexión. Creo que cada uno de nosotros nos lo llevamos. Yo personalmente tengo una lista de más de 15 temas que me gustaría en un futuro volver a conversar, a desarrollar con todos, pero somos víctimas también del tiempo y no podíamos terminar esta reunión primero comprometiéndote, Eduardo, a que otra oportunidad puedas nuevamente reunirte con nosotros, de repente con algunos jóvenes, para seguir ahondando en algunas de las ideas que has presentado el día de hoy. Si me permite, antes que siga adelante, porque de hecho, después de mi salida de la organización, con algunos que me acompañaron en ese periodo, y muy especialmente con Dominique Benard, que ha sido por 30 años el responsable del programa educativo dentro de la oficina, hemos tratado de buscar formas de llevar adelante esa labor, sobre todo este compromiso social, tratando de abrir también la experiencia Scout y el método Scout y los valores Scout a demás grupos y movimientos juveniles. Hemos construido y hemos pensado cómo lo podemos hacer dentro de la modernidad y dentro de los instrumentos que nos ofrece la globalización. Era algo que pensábamos hacer dentro de la organización Scout. Al no poderlo hacer así, decimos lo hacemos fuera. Y hemos construido una plataforma que se llama Indaba Network. Se escribe Indaba, lo saben porque la palabra la propuso el fundador. Rayoncito network.net. Es un trabajo muy difícil, pero fundamentalmente es un lugar, es una red social. Nosotros decimos, no es solamente una red social, es la red para el desarrollo social, donde queremos que se encuentren diferentes experiencias que pueden ser, está pensado por los
jóvenes adultos y la transición a la edad adulta, o sea, justamente para la edad Robert, digamos, donde, por ejemplo, los clanes pueden presentar sus ideas y compartirlas para ver si otros tienen mismas inquietudes y eventualmente ayudarse a distancia. Proponemos una serie de ideas, de ámbitos en los cuales trabajar: la economía social, la exploración del entorno, el medio ambiente, la salud, una serie de elementos, y ofrecemos competencias a distancias. Así que dicen, bueno, ¿cómo puedo resolver este problema? Tengo en mi grupo este problema y queremos una ayuda a distancia, un intercambio de conocimiento y de inteligencias. Bueno, nosotros, la idea es proporcionar esto justamente a distancia, ofrecer oportunidades de formación, de intercambio a nivel con esta red, para meter en conexión la experiencia que se realiza a nivel local a través de la red global. Explórenlo, es una cosa abierta justamente a todos los jóvenes y a los adultos o los viejitos que trabajan con los jóvenes. Lo importante es que el objetivo es, me incluyo. Bueno, exploren esto, métanse, ayúdennos a mejorar esto. Hasta aquí se ha financiado solamente con la contribución voluntaria de los que han participado. Inclusive ahora estamos imaginando un sistema de consultoría que vendemos a organizaciones, pero con el compromiso con esto de recaudar los fondos para financiar el trabajo voluntario de una organización que queremos que pueda crecer, justamente para servir no solamente los Scouts, pero que forman una buena parte de esta red, sino que otros jóvenes con inquietudes de transformación social. Se lo digo porque justamente la pregunta es ¿cómo quedamos en contacto? Bueno, ahí podemos abrir foros específicos para confrontarnos sobre temas educativos o otros temas que les gusten. Y ojalá que nazcan grupos peruanos que se confronten con la red. Para terminar, ¿cómo esta red ya está sirviendo el scoutismo? Dominique Benard y otros 3 amigos, todo obviamente de origen scout, han trabajado durante un mes ahora con la Asociación de Scout y Guía de México para ayudarles a desarrollar el método educativo en realidades perifronterizas con Estados Unidos, con los niños de la calle, afecto que se enfrentan con el narcotráfico, todos lo saben, todo el problema de la violencia de ciertas áreas marginales. Bueno, el Scout de México tenía unos fondos del gobierno norteamericano para realizar proyectos de este tipo, nos pidió ayuda, construimos un equipo con los mejores, yo digo, educadores que hay a nivel mundial para la integración juvenil, integración social de los jóvenes, y justo ayer cada uno volvió a su casa después de haber trabajado con los Scouts y Guía de México. Por eso, o sea, hay forma de ayudarnos constantemente. Excelente, Eduardo, muchas gracias. Y quería aprovechar tu visita, esta vez, ya nos has contado que has venido varias veces por los trabajos que tienes aquí en el país, para hacerte entrega de un obsequio que es muy significativa para Scouts, ¿no? Los Scouts nos identificamos por nuestra pañoleta, y en este caso, bueno, la pañoleta nacional tiene un sentido muy especial para todos nosotros y queríamos obsequiártela, así que te pido que te pongas de pie, por favor. Ok, entonces, nada, nuevamente creo que tener un visitante que ha tenido la oportunidad de estar en un cargo de esta magnitud, que comparte los valores Scouts, que comparte el sueño de dejar el mundo mejor de como lo encontramos, y que de manera muy didáctica nos ha presentado muchas de las ideas. De verdad que a mí me han causado, como les digo, no solo escribir, y he llenado 2 hojas con
para poder recordar y ver cómo esto nos puede ayudar a mejorar como organización. Veo muchas caras de satisfacción, los presentes. He estado revisando y he estado atento a medida que se iban resolviendo las preguntas, cómo se ve que les ha gustado. Así que, Eduardo, quería agradecerte de verdad en nombre de los Scouts del Perú. Así que una barrita más para Eduardo, por favor. Muy bien, muchachos, muy bien. Muy bien, muchachos, muy bien. Muy bien, muchachos, muy bien, muchachos, muy bien, muchachos, muy bien. Eduardo, muchas gracias. Gracias.